entonces eso, le doy esa sugerencia porque me pareció bastante duro cómo nos trataron a nosotros y realmente sí quiero que la universidad se separe de las otras universidades y vean y muestren que nosotros somos una universidad diferente, que tenemos calidad en nuestro programa, eh, que nuestra facultad tiene un reconocimiento no simplemente por ser pública, sino por la calidad del producto que saca. Y ustedes son ese producto, hablándolo desde el punto de vista empresarial. Entonces, vamos a terminar el asunto de las obligaciones divisibles e indivisibles. Vamos a trabajar, vamos a mirar de dónde proviene la indivisibilidad, las fuentes de indivisibilidad de la obligación. Ayer miramos algo, estamos hablando según las obligaciones, según el objeto, que fue donde estamos estudiando, y estamos mirando que las obligaciones divisibles son aquellas que su objeto se puede dividir, la prestación se puede dividir en cuotas materiales o material o físicamente o intelectualmente. Entonces, vamos a arrancar nosotros con nuestro estudio de las obligaciones divisibles e indivisibles. Entonces, en la clase de ayer hablábamos de que hay unas cosas que aunque hay algún tipo de obligaciones, aunque su objeto sea divisible, por ley no lo podemos dividir. Y esto nos arroja dos cosas importantes con respecto, no sé por qué no escribe, indivisibles y divisibles. Dos cosas importantes frente a su objeto. Entonces, ¿qué es lo más importante que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que hay, con eso que cerramos la clase de ayer, podemos hacernos una pregunta o no tenemos que hacer una pregunta. Entonces, cuando yo sé que una obligación es divisible o indivisible, entonces podemos entenderla, que una obligación es divisible cuando su objeto permite la división material o intelectual. Eso nos habla que para yo saber, y es lo que quiero que denominemos como fuentes de indivisibilidad, teniendo en cuenta lo que vimos ayer. Entonces vamos a mirar que hay unas fuentes. Indivisibilidad. Y vamos a mirar que esas fuentes de indivisibilidad, es decir, fuentes de que una obligación no se puede dividir, se va a originar de tres formas. La primera forma es la que nos encontramos con la definición, cuando el objeto no se puede, cuando su objeto no se puede dividir. Entonces, aquí encontramos que la primera fuente que genera indivisibilidad es la naturaleza del objeto. Es la primera. La segunda fuente fue la que vimos ayer, de pronto no la llamamos así, pero sí hay que entenderla, que la segunda fuente de indivisibilidad, que fue la que trabajamos en los 6 eventos, que trabajamos de las obligaciones alternativas, cuando se hacen cargas testamentarias, cuando estamos en una obligación de una hipoteca o prenda, todas esas cargas que vimos ayer, encontramos nosotros que esas son indivisibilidades, pero que aunque el objeto sea divisible, por disposición de la ley, y es importante, por disposición de la ley, vamos a encontrar que esas obligaciones no se van a poder dividir. Entonces, encontramos que la segunda fuente de indivisibilidad de algo es la ley. Por ejemplo, cuando se va a hacer la entrega de un cuerpo cierto, nos decía la ley que esa entrega siempre será indivisible. Entonces, miremos nosotros que la ley le está dando a algo que eventualmente se podría dividir, le está dando la característica de indivisibilidad.
Entonces, cuando hay responsabilidad civil contractual, tampoco se puede dividir. Entonces, encontramos que la ley le señala a cosas que son de naturaleza divisible o podrían eventualmente ser divisibles, naturaleza divisible por disposición legal. Y la tercera, que es algo que no se da tan común, pero sí se puede dar, y sobre todo en algunos tipos de obligaciones, cuando la obligación es convenida por la voluntad de las partes como indivisible. Entonces decimos que la tercera fuente de indivisibilidad es la voluntad de las partes. Ahora, la voluntad de las partes es la que le va a dar a una persona esa, le va a dar a una obligación esa característica de poderse dividir. Ahora, cuando estamos hablando de esa indivisibilidad por el objeto, las obligaciones, acuérdense que cuando hablábamos de la naturaleza del objeto, hablábamos de que si la obligación era de dar, esencialmente usted puede siempre dividirla. Pero si la ley a esa obligación de dar la considera en algún momento indivisible, ese objeto será indivisible. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Profe, ¿puedes repetir? Lo que estoy señalando es, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de la naturaleza del objeto? Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza del objeto, tenemos que referirnos a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Y que yo les decía a ustedes que, resumiendo todo lo que se le puede explicar, se puede decir que las obligaciones de dar son de naturaleza divisible, o sea, por su naturaleza, las obligaciones de dar son divisibles, o sea, se puede dividir, porque tú puedes desmembrar la propiedad en parte, dar el usufructo o quedarte con la nuda propiedad, o puedes dar un 50% de una cosa, el 20% de otra, el 30%, etcétera. Puedes hacerlo materialmente o intelectualmente. Entonces, aquí nos lleva a que, aunque las obligaciones de dar por naturaleza sean divisibles, la ley puede otorgarle algunas obligaciones de dar la característica de indivisibilidad, como es en el caso cuando al deudor, al acreedor se le causen perjuicios por la división de una cosa que se le tiene que dar. Por ejemplo, si a mí me divides la finca, no me sirve porque yo necesitaba, se me está causando un perjuicio. Entonces, en ese caso, la ley protege al acreedor y evita que la cosa se pueda dividir. Entonces, encontramos eso, las obligaciones de hacer y no hacer. Yo les decía ayer que las de no hacer siempre, o sea, la naturaleza de ellas siempre va a ser indivisibles. Y las de hacer, esas podrán ser tanto divisibles como indivisibles. ¿Quedó claro? Esas sí son, tendríamos que mirar cómo cómo la redactaste, cómo te obligaste para poder, saber cómo la vas a cumplir, si la puedes dividir, sí o no. Ahora, vamos a encontrar estas obligaciones de indivisibilidad, indivisibles, con respecto a la voluntad de las partes. Supongamos que vamos a tener una deuda. Ustedes saben que una deuda se puede pagar de naturaleza de dar, una deuda monetaria, de dinero, es de naturaleza de dar. Yo voy a pagar, yo voy a dar una cosa que es dinero y el objeto de eso es divisible. Yo siempre voy a poder dividir el dinero. Por ley no se me dice que esas obligaciones tengan que ser indivisibles, pero yo puedo decir que yo no acepto pago fraccionado, que yo acepto 100% el pago completo. Y se entenderá, no se acepta pago parcial, no se puede ofrecer. Allí, ¿qué hacemos con esa obligación?
¿La estamos convirtiendo de qué manera? En indivisible. Indivisible. La naturaleza, el dinero yo lo puedo fraccionar. Yo puedo decir que no pueden pagar por cuotas. No, pero yo puedo decir, no, se me pagará 100% del valor acreditado en un único contado y no se aceptará pago, no se aceptará ni se podrá proponer pago parcial. He convertido mi obligación en un bloque. Es indivisible. Entonces, esa arranca o va a disponerse, ya no es por la ley o por la naturaleza del objeto, sino que nosotros la hemos pactado. Pero ojo, necesita este tipo de obligaciones cuando es por la voluntad que quede claro en el contrato, que de manera clara se entienda en el contrato que hemos pactado indivisibilidad de la obligación, porque si la naturaleza del objeto es divisible, pues va a primar esto. Ahora miremos cuáles son esos efectos que tiene esta indivisibilidad. Por favor, alguno de ustedes me lee el artículo 1584. dice, Sí, señora. cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en todo, aunque no se haya estipulado la solidaridad, y cada uno de los acreedores de una obligación indivisible tiene igualmente derecho a exigir el total. Bueno, entonces, miren algo que es supremamente importante. Vamos a colocar aquí los efectos para que tengamos claridad en esto. El efecto, el principal efecto nos lo está dando el artículo 1584. El artículo 1584 nos dice que cuando una obligación, y es importante lo que nos está planteando aquí, porque nos está diciendo que cuando yo tengo una obligación indivisible, todas las partes estamos obligadas a satisfacerlo en todo, aunque no Profesora, sea... disculpe. ¿Sí? Se escucha como lejos. Creo que todos mis compañeros tienen ese problema también. O no sé si usted. Déjame ver si me acomodo aquí. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escucha mejor? Sí, ahora se Sí, escucha señor, mejor. ahora sí. Sí. Es que a veces, bueno, en fin, esta cosita si lo bajo, el micrófono se tiende a oír la voz lejos. Entonces, en el artículo 1584 nos va a decir cuál es el primer efecto. Y el primer efecto es que todas las personas que se han obligado dentro de una obligación indivisible, todos los obligados, o sea, todos los deudores en una obligación indivisible están, por así decirlo, en el deber de satisfacerla en el 100%, aunque usted no haya pactado solidaridad. Acuérdense que nosotros decíamos que en civil la solidaridad tiene que ser o pactada o señalada por la ley o por el testamento, ¿se acuerdan? Y que decíamos que la solidaridad en pasiva solo se presumía en derecho comercial. Ahora, ¿qué es lo que yo te estoy planteando o lo que está diciendo el artículo 1854? 1584. El 1584 está diciendo, aunque todos los acreedores están facultados para exigir la totalidad de la cosa que se debe, o sea, de la prestación. Y todos los deudores están facultados, perdón, todos los deudores tienen la carga de que se me rueda esta cosa. Espérense un momento que siento que se me va a caer esto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, ¿sí? se Es escucha. que se me va rodando y por eso que... Bueno, ahora, ¿qué nos dice el 1584? Nos dice algo importante. Todos los acreedores pueden exigir el 100% o la totalidad de la obligación indivisible. Y todos los deudores tendrán que cumplir el 100% de la obligación indivisible.
Esto, aunque la solidaridad no se haya pactado. Entonces, esto nos quiere decir en el artículo 1584 que no necesariamente usted tiene que pactar solidaridad para poderle exigir a todas las partes el cumplimiento de una obligación, porque acá ya no va a ser por la pluralidad de acreedores o la pluralidad de deudores. Aquí lo que va a ocurrir es que el objeto no se puede satisfacer en partes, o se satisface todo o no se satisface. Esto nos lleva a plantear, ¿y por qué es importante esto? Señores, cuando nosotros estamos, ustedes me dijeron que ya están viendo procesal o no están viendo procesal todavía. ¿Sí están viendo procesal? Vamos a empezar la primera clase el miércoles. O sea, ustedes no vieron procesal el semestre antes de clase. No creo. No No, vimos. profe. Problema con los profesores. Miren ustedes. Bueno, eso verán ustedes cómo andan. Pero les digo algo, que cuando ustedes vean procesal, se van a encontrar con una figura, bueno, pensé que ya sabían para poderles simplemente enunciar esto. Vamos a encontrar que en los procesos donde se exija litisconsorcio cuasi necesario, estamos en presencia de obligaciones indivisibles. Les voy a leer, dice, podrán intervenir, este es el artículo 62 del Código General del Proceso, para que ustedes simplemente lo miren. Podrán intervenir en un proceso como litisconsorcio de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Podrán solicitar las pruebas si se intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes y concurren después del proceso en el estado que se encuentra en el momento de su intervención. Esto que les estoy leyendo es lo que se conoce como litisconsortes cuasi necesarios. Les voy a decir que en el artículo 60, 61 y 62 vamos a encontrar 3 clases de litisconsortes cuando ustedes van a demandar. Litisconsortes facultativos, necesarios y cuasi necesarios. Entonces, en los litisconsortes facultativos estoy hablando prácticamente de obligaciones solidarias. Cuando hablo de litisconsortes cuasi necesario, estoy hablando de obligaciones indivisibles. Y cuando estoy hablando de litisconsortes necesarios es porque la ley impone que se convoquen a todas esas partes. Para esto que les acabo de decir, si se lo graban así, van a tener la vida resuelta, porque es muy común, y yo lo digo porque trabajo en el tribunal, ver a los magistrados que dicen, no se conformó el litisconsorcio necesario, aquí existía un litisconsorcio cuasi necesario, aquí hay un litisconsorcio facultativo, porque las diferencias entre cada uno de ellos, pero la gente no sabe cuándo el abogado raso, por así decirlo, que medio estudió procesal y aún medio estudió obligaciones, no logra determinar cuándo se da una de estas figuras. No me quiero entonces avanzar en el tema porque ustedes no saben todavía qué es un litisconsorte, pero quiero que por allá pongan en una nube, hagan una cosa así en sus cuadernos, en lo que sea que tengan de libreta, y hagan una nubecita y pongan dentro de esa nube un texto que diga litisconsorcio cuasi necesario es cuando hay una relación de una obligación indivisible. Cuando hay litisconsorcio facultativo, cuando la obligación es solidaria y cuando es necesario es porque la ley lo impone. Eso lo recuerden para toda la vida y tendrán una felicidad inimaginable. Ustedes no se podrán
imaginar lo sencillo que es. Ahora, esto que les estoy diciendo de los litisconsortes y todo esto que estoy hablando del Código General del Proceso, tiene como fundamento este artículo. Es decir, este articulito que yo les estoy señalando aquí es el que me está diciendo que la relación sustancial es cuasi necesaria, aunque no haya solidaridad. ¿Me estoy dando a entender? Señores. Sí, señor. Bueno, este articulito es el que me va a llevar a mí a eso que les hablé de allá de procesal, que tienen que poner por ahí para que cuando vean la asignatura sepan a qué nos estamos refiriendo. Ahora, es importante, señores, que ahora este articulito también me va a llevar a mí a otro artículo que vamos a mirar inmediatamente. Y va a ser el artículo 1587, que tiene toda la relación con lo que estamos viendo, que les estaba señalando ahora de los litisconsortes. Entonces, vamos a mirar el artículo 1587 del Código Civil. Ay, yo digo cuando no me escribe. Por favor, ¿me ayudan con la lectura? Dice, demanda de la división. Demanda de la obligación indivisible a uno solo de los deudores. Demandado uno de los deudores de la obligación indivisible, podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplirla entre todos, a menos que la obligación sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores para la indemnización que le debe. O sea, este artículo nos llama todavía más, nos dice todavía más que cuando yo tengo una obligación indivisible que no puedo dividir, yo y me están demandando, yo puedo pedir en el proceso, puedo pedirlo que se me convoque a los otros deudores para que ellos también me ayuden a pagarla porque la obligación es de naturaleza que no la puedo fraccionar. Esto vuelve a repetir la existencia de un litisconsorte cuasi necesario en el campo procesal. Entonces, porque yo no, ¿qué te está diciendo la norma? Que usted no, que el deudor, como la naturaleza es indivisible, puede llamar a los otros para que, no para que usted no los haya demandado, sino para que lo ayuden a cumplir por la naturaleza del objeto. A diferencia de la solidaridad, que yo no puedo llamar a nadie, me toca a mí responder solito. Porque si me demandaron a mí, yo tengo que cumplir con el 100% de la obligación. Ahora, es tal esta extinción que cuando yo cumplo una obligación indivisible, se extingue para todos, porque la relación sustancial era sobre el mismo objeto para todos. ¿Ha quedado claro? Es decir, el objeto de la prestación es el objeto de la prestación, mis queridos estudiantes, es hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya. Disculpa, señora Ana, pero era porque me molestaba el ruidito. Miremos, encontremos esto. La naturaleza de la obligación era tal que si uno cumple, todos entendían que cumplían. Entonces, eso lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 1588, que es el que nos trae esa extinción. 1588, lo voy a poner por aquí, porque nos dice que cuando uno cumple, cumplen todos. El artículo 1588 del Código Civil nos habla de que si uno cumple, cumplen todos. Ahora, cuando yo estoy en este tipo de deudas, de tipo de obligaciones, hay otro efecto que tiene. Aquí estamos hablando, todos son los efectos fabulosos, todo el mundo está vivo. Pero hay otro efecto que se tiene, que es cuando
la persona fallece, con los herederos. ¿Qué pasa con los herederos de una obligación indivisible? Miremos el artículo 1585. Por favor, algún compañero que lo lea. Compañeros, por Cada favor. uno de los herederos del que ha contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en todo, y cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución total. Entonces, vamos a decir esto. El primer efecto es que yo puedo pedírselo a todos y que por su naturaleza se va a conformar un litis consorte cuasi facultativo, en el cual si uno cumple, como lo dice en el 1588, se entiende que todos cumplen. Ese es el primer efecto, ¿vale? El segundo efecto que tiene es la transmisión por muerte. Es decir, una obligación indivisible se transmite por causa de muerte a los herederos. Y esto que se traduce que todos los herederos de esa persona que tiene una obligación indivisible, todos se van a ver obligados a satisfacerla en todo. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que Alejandra firma una promesa de contrato con Adriana. ¿Quedó claro? Alejandra firma una promesa de contrato con Adriana. Una promesa de compraventa en la cual Alejandra se va a comprometer y Alejandra y Adriana se comprometen a firmar la escritura de compraventa el 5 de diciembre del 2021. ¿Ha quedado claro? Esa obligación es una obligación ¿de qué? De hacer. ¿Usted puede dividir medio firmar? No, usted o firma o no firma la escritura de compraventa. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Señores. Sí, profe. Sí. Resulta que Dios no lo quiera, Alejandra pasó a mejor vida en noviembre. Sus herederos, su mamá y su papá, heredan la obligación indivisible de firmar la promesa, de firmar la escritura de compraventa. ¿Claro? Esa obligación trasciende o va a trascender a sus herederos. Entonces, no por el hecho de que hayan dos, el papá firma y la mamá no firma, no. Los dos se van a ver obligados a suscribir la escritura de compraventa. ¿Por qué se van a ver obligados a suscribir la escritura de compraventa los dos? Porque los dos son los herederos de la señorita Alejandra. ¿Ha quedado claro? Se transmite la obligación indivisible para ellos y no es solidaria porque no es con la firma de la mamá y que el papá no firmó. Es que la obligación es indivisible y tienen que firmar los dos. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Entonces, esto que estamos hablando es el efecto. Ahora, si Adriana fuera a demandar, ella podría demandar a la mamá, pero como ahí hay un litis consorte facultativo, tiene también, tiene que también demandar a tiene que demandar también al papá y la mamá tendría que llamar al papá para que haga parte, de la, ¿cómo les explico? Haga parte de la obligación que estamos señalando, haga parte del proceso y también firme. ¿Ha quedado claro? Las obligaciones indivisibles se transmiten y se tienen que cumplir como indivisible porque el objeto no se podría fraccionar. ¿Claro todo esto o hay algún aspecto que ustedes tengan duda con respecto a esto hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profesora. Perfecto. Ahora miremos algo con respecto a la interrupción de las obligaciones indivisibles.
¿qué dice el artículo 1586? Por favor, alguno que se sirva a leerlo. Vamos a hablar de la prescripción. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible lo es igualmente respecto de los otros. Entonces, miren por qué es tan importante, mientras que la prescripción en la solidaridad, como la veíamos, mirábamos que esta, cuando la prescripción abarca como ese mismo vínculo, puede verse afectados unos y otros no. Pero cuando yo estoy hablando de, o más bien se interrumpe para unos y otros no. En cambio que cuando yo estoy hablando de la interrupción de la prescripción, como es un solo objeto el que yo tengo, si se interrumpe para uno. Ustedes saben ya la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción, ¿o no? ¿La saben o no la saben? ¿Cuál es, profe? La suspensión y la interrupción. Cuando yo hablo de que algo, la prescripción se interrumpe y cuando yo digo que la prescripción se suspende. ¿Puede explicar eso, profe? Que yo no sé. Bueno, la prescripción se interrumpe cuando un hecho ocurre y hace que la prescripción se vuelva a contar, mientras que la prescripción se suspende cuando por un tiempo no van a correr el término y cuando se ha superado ese evento, vuelve otra vez a contarse el término de ley. ¿Ha quedado claro? ¿Puede repetir? Por ejemplo, vamos a mirar que la demanda interrumpe la prescripción. Es decir, cuando yo te digo a ti que yo demando e interrumpo la prescripción, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo te demando, hasta que termine la demanda y sea notificada, hasta allí esa prescripción no va a seguir contándose. Después de la demanda, vuelve otra vez a iniciarse el conteo del término.